¿Cuántas veces creemos tener razón solo porque evitamos ver la evidencia contraria? Esta pregunta, tan sencilla en apariencia, encierra una de las trampas más persistentes y peligrosas del pensamiento humano. No se trata de un error ocasional o de una falta de información, sino de un patrón profundamente arraigado en la manera en que nuestra mente procesa el mundo. El sesgo de confirmación, la tendencia a buscar, interpretar y recordar la información de forma que confirme nuestras creencias, no es solo una peculiaridad psicológica, es, en muchos casos, una forma de autoengaño inconsciente que da forma a nuestras decisiones, convicciones y relaciones. En una época donde el acceso a la información es más amplio que nunca, parecería lógico pensar que nuestras ideas estarían cada vez mejor fundamentadas. Sin embargo, ocurre lo contrario. Cuanto más tenemos para conocer, más seleccionamos aquello que refuerza nuestras opiniones previas. Esta paradoja ha sido objeto de estudio por numerosos psicólogos, pero fue Peter Basson, un pionero en la psicología cognitiva del siglo XX, quien logró formular una de las demostraciones más claras y contundentes de esta falla en nuestra racionalidad. A través de su famoso experimento de selección, Basson mostró que incluso personas educadas, en contextos controlados y sin presión emocional, caen sistemáticamente en el error de ignorar la información que podría contradecir sus ideas. El sesgo de confirmación no es un fenómeno aislado, ni pertenece exclusivamente al ámbito académico. Su presencia se manifiesta en todos los rincones de la vida cotidiana, en las discusiones políticas donde cada bando solo consume medios afines a su ideología, en la ciencia, cuando una teoría persiste más por tradición que por evidencia, en las redes sociales, que operan como cámaras de eco donde nuestras opiniones se refuerzan sin fricción, e incluso en lo íntimo, cuando distorsionamos los recuerdos para proteger una imagen idealizada de nosotros mismos o de los demás. Cada vez que evitamos una conversación incómoda, ignoramos un dato que contradice nuestras creencias o atacamos al mensajero en lugar de escuchar el mensaje, estamos bajo el dominio de este sesgo invisible. A pesar de lo extendido del fenómeno, pocas veces nos detenemos a analizar por qué sucede. ¿Por qué evitamos ver la evidencia contraria? ¿Qué gana nuestra mente al cerrarse al cuestionamiento? La respuesta parece ser multifacética. Por un lado, el sesgo de confirmación funciona como un escudo emocional que nos protege de la ansiedad, la disonancia cognitiva y el dolor de reconocer un error. Por otro lado, tiene raíces evolutivas que explican su utilidad adaptativa en entornos donde pertenecer a un grupo o actuar con rapidez podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, lo que una vez fue funcional, hoy se convierte en un obstáculo para el pensamiento crítico y la deliberación racional. Peter Basson no solo contribuyó con un experimento célebre, abrió una puerta hacia una nueva comprensión del pensamiento humano. Su trabajo ayudó a desmitificar la idea del ser humano como un agente puramente lógico y racional, revelando en su lugar una mente mucho más heurística, emocional y vulnerable a los errores sistemáticos. En la historia de la psicología, su investigación marcó un quiebre entre la visión racionalista tradicional, que asumía al individuo como un pensador coherente y lógico, y una nueva perspectiva empírica que reconoce los límites, trampas y atajos del juicio humano. El propósito de este ensayo es profundizar en la raíz de nuestra convicción de tener razón, no como un juicio razonado, sino como una construcción parcial y defensiva del pensamiento. A través del análisis del legado de Peter Basson y su descubrimiento del sesgo de confirmación, buscaremos responder preguntas clave: ¿por qué evitamos ver lo que nos contradice? ¿Qué nos impide cambiar de opinión, incluso cuando las pruebas están frente a nosotros? ¿Qué consecuencias tiene esta rigidez cognitiva en nuestras vidas personales, colectivas y científicas? A lo largo de este recorrido, abordaremos el experimento de selección de Basson en detalle, así como las implicancias teóricas y prácticas que sus hallazgos desencadenaron. Veremos cómo el sesgo de confirmación opera no solo en el laboratorio, sino en los entornos más cotidianos y aparentemente triviales. Analizaremos también las motivaciones profundas que nos llevan a aferrarnos a nuestras ideas, incluso a costa de la verdad, y examinaremos las estrategias que podrían ayudarnos a superar, al menos en parte, este obstáculo mental. Finalmente, reflexionaremos sobre el legado intelectual de Basson y su importancia en la educación para la duda, la humildad epistémica y el pensamiento crítico. Comprender el sesgo de confirmación no es solo un ejercicio intelectual, es una necesidad urgente en un mundo donde la polarización,
La desinformación y la arrogancia cognitiva parecen gobernar la esfera pública y privada. Reconocer que muchas veces no tenemos razón, y que, peor aún, no queremos saberlo, es el primer paso para liberarnos de una de las más persistentes cadenas de la mente humana. Este ensayo es, en ese sentido, una invitación a pensar, a dudar y sobre todo, a mirar de frente aquello que no queremos ver. Número 1. El experimento de Basson y el nacimiento de una sospecha. A comienzos de la década de 1960, la psicología cognitiva vivía un proceso de transformación. Durante décadas, el conductismo había dominado el panorama académico, centrado en estímulos y respuestas observables, dejando de lado los procesos mentales internos. Sin embargo, un grupo creciente de investigadores comenzaba a cuestionar esa visión reduccionista. Entre ellos se encontraba Peter Cathcart Basson, un psicólogo británico que, con una formación inicialmente literaria y filosófica, decidió dedicarse al estudio del razonamiento humano. Su aproximación no era convencional, y quizás por ello resultó tan reveladora. Basson no partía de la idea de que las personas fueran esencialmente racionales, sino que se preguntaba si realmente lo eran. Nacido en 1924 y educado en Cambridge, Basson trabajó durante años como psicólogo en el University College London. Fascinado por la lógica y la lingüística, se propuso investigar cómo las personas razonan en situaciones simples, donde deberían, en teoría, aplicar reglas lógicas básicas. Su objetivo era medir la racionalidad en acción, no en abstracto, y para ello ideó una prueba que cambiaría para siempre la manera en que entendemos el pensamiento humano, la tarea de selección. La tarea de selección, una prueba aparentemente sencilla. En su forma más conocida, la tarea de selección de Basson presenta a los participantes 4 cartas, cada una con un número en una cara y una letra en la otra. En el experimento clásico, se muestran las siguientes cartas, A, D, 4 y 7. Luego se plantea una regla. Si una carta tiene una vocal en un lado, entonces tiene un número par en el otro. Se pregunta entonces, ¿qué cartas deben girarse para comprobar si la regla es verdadera? La lógica proposicional indica que la respuesta correcta es A y 7. La carta con la vocal A debe girarse para verificar si tiene un número par en el otro lado, y la carta con el número impar 7 debe girarse para asegurarse de que no tenga una vocal, lo cual violaría la regla. Las otras cartas, la consonante D y el número par 4, no aportan información relevante. Que 4 tenga o no una vocal no contradice la regla, ya que ésta solo afirma algo sobre las vocales, no sobre todos los números pares. Sin embargo, lo notable fue que la mayoría de los participantes no eligió esas cartas. La gran mayoría seleccionó A y 4, cometiendo un error lógico evidente. Lo que estaban haciendo, sin saberlo, era buscar evidencia que confirmara la regla, en lugar de buscar evidencia que pudiera refutarla. Habían caído en lo que más tarde se llamaría sesgo de confirmación. Lo que la lógica esperaba vs lo que hizo la mayoría. Desde la perspectiva de la lógica formal, el razonamiento deductivo debe seguir una estructura consistente. En este caso, se trata de una implicación, si P, entonces Q. Para poner a prueba esa afirmación, uno debe buscar instancias de P y no Q, pues son las únicas que falsarían la regla. Buscar casos de P y Q, como hicieron la mayoría de los participantes, no aporta nada nuevo, ya que confirmar un caso esperado no descarta la posibilidad de una excepción. El resultado fue contundente, la mayoría de las personas no piensa como un lógico. Y lo más inquietante, no solo cometen un error, sino que ni siquiera se dan cuenta de que lo han cometido. Su razonamiento sigue una lógica interna, emocional, intuitiva, que da prioridad a confirmar lo que creen o entienden como correcto, antes que a desafiarlo. Basson descubrió que el pensamiento humano está profundamente condicionado por el deseo de confirmar nuestras hipótesis, no de ponerlas a prueba. Esto tenía implicaciones filosóficas y prácticas enormes, si incluso en contextos controlados, sin emociones intensas, sin consecuencias personales, la gente evita la evidencia contraria. ¿Qué puede esperarse en la vida real, donde nuestras creencias están entrelazadas con nuestra identidad, valores y relaciones? Un experimento revolucionario. La importancia del experimento de Basson radica en que fue uno de los primeros en demostrar empíricamente que el pensamiento humano no es imparcial, sino que está sesgado de forma sistemática.
La psicología cognitiva comenzaba a dejar atrás la idea del Homo sapiens como un agente racional y lógico para dar paso a una visión más realista, el Homo credens, el ser humano que cree. Confirma y racionaliza más de lo que analiza fríamente. Este hallazgo no solo desafió las suposiciones filosóficas sobre la racionalidad humana, sino que también cuestionó las bases sobre las que se construyen las democracias, la ciencia y el sistema judicial. Si nuestras decisiones, juicios y creencias están basados en sesgos y no en evidencia objetiva, ¿cómo podemos confiar en nuestra capacidad de juzgar lo verdadero? Las primeras reacciones, escepticismo y fascinación. En sus primeros años, el experimento de Basson provocó reacciones encontradas. Algunos psicólogos criticaron la formulación del problema, argumentando que tal vez los participantes no entendían bien la regla o que el formato abstracto confundía más de lo necesario. Pero Basson y otros investigadores respondieron replicando la prueba con contextos más concretos y familiares, como si alguien está bebiendo alcohol, debe tener más de 18 años, o si se come el postre. Debe haberse comido toda la cena. Los resultados se repitieron, aunque el desempeño mejoraba ligeramente con ejemplos concretos, el sesgo de confirmación seguía presente. El problema no era el formato, sino el mecanismo mental subyacente, la preferencia por confirmar. Este hallazgo sentó las bases para lo que más tarde sería una revolución en la psicología y en la economía conductual. Investigadores como Daniel Kahneman, Amos Tversky, Jonathan Evans, Kate Stanovich y muchos otros retomaron la intuición de Basson y construyeron sobre ella todo un cuerpo teórico que mostraba, una y otra vez, cuán lejos está nuestra mente de ser racional. El descubrimiento de una grieta. Con su tarea de selección, Basson no solo expuso un fallo en nuestro razonamiento, reveló una grieta en la confianza que depositamos en nuestras creencias. Nos enseñó que pensar no es, necesariamente, buscar la verdad. Más bien, muchas veces pensamos para justificar lo que ya creemos, para proteger nuestra autoestima o nuestra identidad. Esa grieta tiene implicaciones profundas. Afecta la manera en que nos informamos, cómo debatimos, cómo votamos, cómo elegimos pareja o cómo criamos a nuestros hijos. Nos muestra que, lejos de ser máquinas lógicas, somos criaturas emocionales con una capacidad asombrosa para autoengañarnos con argumentos racionales. Peter Basson, con un experimento de apariencia simple, nos obligó a mirar de frente una verdad incómoda, creer tener razón no significa que la tengamos. Y lo más inquietante de todo es que, a menudo, no solo estamos equivocados, sino que hacemos todo lo posible para no darnos cuenta. ¿Por qué evitamos ver la evidencia contraria? Saber que el ser humano tiende a confirmar sus ideas es apenas el comienzo. El verdadero enigma, y quizás el más perturbador, es preguntarse por qué lo hacemos. ¿Qué mecanismos nos llevan a ignorar datos que contradicen nuestras creencias? ¿Qué nos impulsa a evitar la confrontación con aquello que puede demostrar que estamos equivocados? Este tema explora las raíces psicológicas, emocionales y cognitivas del sesgo de confirmación, mostrando que su función va mucho más allá de un simple error lógico, es una estrategia de supervivencia mental, un mecanismo de defensa emocional y un pilar invisible de la identidad personal. El sesgo como mecanismo de defensa, la necesidad de coherencia interna. Uno de los conceptos clave para entender por qué evitamos la evidencia contraria es la disonancia cognitiva, una teoría formulada por Leon Festinger en 1957. Según esta teoría, cuando una persona mantiene dos ideas contradictorias, o cuando su comportamiento entra en conflicto con sus creencias, se genera una incomodidad psicológica intensa, la disonancia. Para aliviarla, solemos ajustar nuestras creencias o reinterpretar la información disponible. Esta tensión interna es profundamente molesta, y el cerebro busca resolverla lo más rápido posible, incluso a costa de la verdad. Evitar la evidencia contraria es, en este contexto, una forma de evitar la disonancia. Si una nueva información amenaza con desestabilizar nuestro sistema de creencias, simplemente la ignoramos, la descalificamos o la reinterpretamos. No es que no podamos entenderla, es que no queremos sentir lo que esa información nos haría sentir: duda, culpa, vergüenza o incluso desesperanza. Por ejemplo, una persona que cree firmemente en la eficacia de un tratamiento alternativo, aunque las pruebas científicas lo desmientan, tenderá a buscar testimonios que lo confirmen y a evitar estudios rigurosos que lo contradigan.
No porque sea irracional per se, sino porque aceptar que ha estado equivocado pondría en jaque su confianza, su historia y tal vez hasta sus decisiones pasadas. Emociones y cognición, el papel del miedo, la ansiedad y el orgullo. Lejos de ser entidades separadas, emoción y razón están íntimamente entrelazadas. Las neurociencias han demostrado que los circuitos emocionales influyen profundamente en la toma de decisiones y en el procesamiento de la información. El miedo, por ejemplo, no solo altera nuestro juicio, sino que limita la apertura a perspectivas nuevas, especialmente si esas perspectivas amenazan nuestro sentido de seguridad. Aceptar una evidencia contraria puede representar una amenaza emocional. Significa aceptar que podemos haber estado equivocados durante años, que nuestras decisiones no fueron tan sabias, que nuestras convicciones quizás han dañado a otros. Esa aceptación puede generar culpa, inseguridad o vergüenza, emociones difíciles de procesar y que muchas veces preferimos evitar. Además, el orgullo intelectual juega un papel importante. Muchas personas construyen su autoestima sobre la base de tener razón. Desafiar esa autoimagen equivale a poner en crisis el sentido del yo. Así, el sesgo de confirmación no solo protege nuestras ideas, sino que protege nuestra identidad emocional. El apego a las creencias como forma de identidad. Las creencias no son ideas sueltas, son sistemas complejos entrelazados con nuestros valores, nuestra historia y nuestras relaciones. Aceptar una idea contraria no implica solo corregir un error, puede significar cuestionar la forma en que fuimos educados, nuestra religión, nuestra ideología política, o incluso el grupo social al que pertenecemos. Por eso, el sesgo de confirmación no es solo una defensa intelectual, sino una defensa identitaria. Cuestionar nuestras creencias fundamentales puede hacernos sentir aislados, traidores o sin rumbo. Para evitar ese vacío existencial, preferimos rodearnos de información que refuerce lo que ya creemos, aunque eso implique rechazar hechos incómodos. Un ejemplo claro es el tribalismo político. Cuando nuestra ideología se vuelve parte de nuestra identidad, cualquier crítica a ella se vive como un ataque personal. Ya no se trata de evaluar ideas, sino de proteger quienes creemos ser. La comodidad de confirmar frente a la incomodidad de cuestionarse. Confirmar una creencia proporciona una sensación placentera, incluso fisiológicamente. Estudios en neurociencia han mostrado que el cerebro libera dopamina cuando encontramos información que reafirma nuestras convicciones. Esta recompensa biológica refuerza el comportamiento de búsqueda de confirmación, haciéndolo cada vez más automático y menos consciente. Por el contrario, enfrentarse a información contraria activa zonas del cerebro asociadas al estrés y al conflicto. La incomodidad de confrontar nuestras ideas con datos que las contradicen puede llevarnos a mecanismos de defensa como la negación o la racionalización. En otras palabras, el cuerpo y la mente están programados para evitar el dolor que produce estar equivocados. La confirmación, entonces, no solo es más fácil, sino también más placentera. Es una especie de zona de confort mental donde todo encaja, donde no hay contradicciones ni sorpresas desagradables. Salir de esa zona requiere coraje, esfuerzo y una disposición poco común a soportar la incomodidad de la incertidumbre. Casos psicológicos concretos: disonancia, negación y racionalización. Los mecanismos para evitar la evidencia contraria adoptan formas diversas. Algunos de los más frecuentes son: negación, rechazar directamente los hechos, como ocurre en casos de negacionismo climático o antivacunas. La negación no responde a falta de información, sino al rechazo emocional de lo que esa información implica. Racionalización, reinterpretar la información para que encaje con lo que creemos. Por ejemplo, una persona puede justificar el fracaso de su inversión financiera culpando al gobierno, a factores externos o a la mala suerte, en lugar de aceptar que cometió un error de juicio. Minimización, aceptar parcialmente la evidencia, pero restarle importancia. Sí, puede que eso sea cierto, pero no es tan grave, es una frase típica de este mecanismo. Redireccionamiento, desviar la atención hacia otros temas para evitar enfrentar el conflicto central. Es común en debates donde se ataca al mensajero en lugar de analizar el mensaje. Estos mecanismos no solo protegen a la persona de la incomodidad psicológica, sino que también perpetúan creencias erróneas, consolidando el ciclo del sesgo de confirmación. El poder del contexto, entorno, cultura y grupo.
El contexto social amplifica o atempera el sesgo de confirmación. En entornos donde hay libertad para expresar dudas, pluralismo de ideas y estímulos para el pensamiento crítico, las personas pueden desarrollar una mayor apertura a la evidencia contraria. Pero en contextos cerrados, dogmáticos o punitivos, como entornos familiares rígidos, partidos políticos autoritarios o religiones fundamentalistas, la presión para confirmar lo establecido es abrumadora. Además, la necesidad de pertenencia al grupo puede llevar a lo que se conoce como pensamiento grupal, donde los individuos suprimen sus dudas para no entrar en conflicto con la mayoría. En estos casos, evitar la evidencia contraria no es solo una defensa individual, sino una estrategia de supervivencia social. Un ejemplo ilustrativo, el caso de los cultos apocalípticos. Un estudio clásico de Leon Festing y su equipo, documentado en el libro When Prophecy Falls en 1956, ofrece un ejemplo impactante de cómo las personas manejan la evidencia contraria. El estudio siguió a un grupo de creyentes que esperaban el fin del mundo el 21 de diciembre de 1954, basado en mensajes supuestamente canalizados de seres extraterrestres. Cuando el mundo no se acabó, en lugar de abandonar sus creencias, muchos miembros del grupo reforzaron su fe, interpretando que su devoción había salvado al mundo y que los extraterrestres les habían dado una segunda oportunidad. Este fenómeno de doble refuerzo tras el fracaso de una profecía se repite en múltiples contextos y es una de las manifestaciones más extremas del sesgo de confirmación. ¿Somos irracionales por naturaleza? Frente a todo lo anterior, surge una pregunta inevitable: ¿estamos condenados a pensar mal? La respuesta es más matizada. La mente humana no está diseñada para buscar la verdad en sentido filosófico o científico, sino para sobrevivir, adaptarse y preservar la coherencia interna. Desde una perspectiva evolutiva, confirmar nuestras creencias puede haber sido más útil que cuestionarlas, especialmente en entornos donde dudar podía poner en riesgo la cohesión grupal o la acción rápida. No somos irracionales por defecto, pero sí somos limitadamente racionales, como argumentó el psicólogo Herbert Simon. Nuestro pensamiento está sesgado por atajos mentales, emociones intensas y contextos sociales que moldean lo que vemos y lo que decidimos ignorar. La paradoja es que nuestra inteligencia, que nos permite construir teorías científicas y obras de arte complejas, coexiste con mecanismos arcaicos de autoengaño que nos impiden ver lo que tenemos delante. Y quizás el mayor reto del pensamiento crítico no sea aprender a razonar, sino aprender a soportar el dolor de la duda. El sesgo de confirmación en la vida cotidiana. Si en los temas anteriores exploramos el origen psicológico del sesgo de confirmación y su funcionamiento interno, ahora es necesario observar su manifestación en el mundo real. Porque no se trata de una anomalía aislada, ni de un fenómeno académico, el sesgo de confirmación se infiltra silenciosamente en nuestras decisiones cotidianas, nuestras creencias políticas, nuestra manera de relacionarnos, e incluso en la forma en que concebimos el conocimiento científico. Esta tercera parte del ensayo busca demostrar que el autoengaño no es un lujo de mentes desinformadas, sino una estrategia cognitiva universal, con efectos reales y, muchas veces, devastadores. Política, burbujas ideológicas y tribalismo cognitivo. En el ámbito político, el sesgo de confirmación opera como un amplificador ideológico. Las personas tienden a buscar noticias, comentaristas y análisis que refuercen su postura y a rechazar, ridiculizar o ignorar las fuentes contrarias. Esto genera lo que se conoce como burbujas ideológicas, entornos informativos donde solo circulan opiniones afines, lo que provoca una radicalización progresiva de las creencias. Las redes sociales han exacerbado este fenómeno. Plataformas como Facebook, X, antes Twitter, o YouTube, mediante algoritmos de personalización, refuerzan las preferencias del usuario ofreciéndole contenido que coincide con sus intereses previos. Así, la información que recibimos no es aleatoria ni equilibrada, sino seleccionada para confirmar lo que ya creemos. El resultado es el tribalismo político, ya no discutimos ideas, sino que defendemos identidades grupales, como si las diferencias ideológicas fueran diferencias ontológicas. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado. Investigaciones de Cass Sunstein y otros teóricos de la comunicación han demostrado que cuando grupos de personas con ideas afines se reúnen, tienden a volverse más extremas en sus posiciones. El sesgo de confirmación no solo impide el diálogo democrático, lo transforma en una guerra de trincheras donde nadie escucha,
porque todos creen que ya tienen razón. Ciencia, paradigmas que resisten y dogmas disfrazados. La ciencia, idealizada como un espacio de razón pura y crítica constante, tampoco escapa al sesgo de confirmación. Aunque el método científico está diseñado para contrarrestar los errores cognitivos a través de la revisión por pares, la replicación experimental y el control de variables, los científicos son humanos, y como tales, también tienen creencias, deseos, reputación que proteger y teorías favoritas. Thomas Kuhn, en la estructura de las revoluciones científicas, mostró cómo las comunidades científicas tienden a aferrarse a paradigmas dominantes, incluso cuando la evidencia empieza a socavarlos. Durante largos periodos, se ignoran anomalías o se reinterpretan de forma que no cuestionen el modelo vigente. Solo cuando las inconsistencias son abrumadoras se produce una revolución científica que sustituye el paradigma. Un ejemplo notable fue la resistencia a aceptar la teoría heliocéntrica de Copérnico en favor del modelo geocéntrico de Ptolomeo, pese a las crecientes evidencias astronómicas. Más cercano en el tiempo, la aceptación de la tectónica de placas o la relación entre bacterias y úlceras estomacales también enfrentaron fuerte oposición, no por falta de evidencia, sino por la inercia cognitiva del consenso científico. Esto demuestra que el sesgo de confirmación no desaparece con el conocimiento técnico, puede operar incluso en las mentes más brillantes, y muchas veces, precisamente porque son brillantes, encuentran formas más sofisticadas de racionalizar sus prejuicios. Redes sociales, el algoritmo como espejo de nuestras certezas. El entorno digital actual actúa como una gigantesca máquina de confirmación. Los algoritmos de recomendación están diseñados para maximizar la atención del usuario, y para lograrlo, priorizan el contenido que genera reacciones emocionales, indignación, entusiasmo, validación. Por eso, las redes no nos muestran la realidad, sino la versión de la realidad que más se parece a lo que ya creemos. Esta lógica tiene consecuencias profundas. Primero, reduce nuestra exposición a puntos de vista contrarios. Segundo, distorsiona la percepción de consenso, haciéndonos creer que nuestras opiniones son compartidas por la mayoría, cuando en realidad simplemente estamos viendo un reflejo filtrado. Y tercero, refuerza la falsa confianza. Si todos los contenidos que vemos validan nuestra postura, llegamos a creer que el desacuerdo no es posible sin ignorancia o malicia. Así se conforman los chambres de eco cognitivos, donde cada like, retweet o comentario refuerza la ilusión de que estamos en lo cierto. Las redes sociales no crean el sesgo de confirmación, pero lo multiplican, lo sistematizan y lo monetizan. Relaciones personales, prejuicios, filtros y malentendidos. En el terreno íntimo, el sesgo de confirmación también modela nuestras percepciones. Ya sea en una amistad, en una pareja o en el trato con familiares, solemos interpretar las acciones del otro de acuerdo con la idea previa que tenemos de él o ella. Si creemos que alguien es desconsiderado, tenderemos a notar cada gesto egoísta y a ignorar los actos generosos. Si creemos que alguien nos quiere, haremos lo contrario. Esta dinámica puede consolidar prejuicios, alimentar resentimientos o reforzar vínculos, todo dependiendo de la narrativa previa. No vemos a las personas como son, sino como encajan en nuestro mapa mental. Y cuando surgen comportamientos que contradicen nuestra expectativa, los descartamos como excepciones, no como signos de que deberíamos revisar nuestra idea inicial. El resultado es una relación basada menos en el otro y más en nosotros mismos. No escuchamos para entender, sino para confirmar. No observamos con neutralidad, sino con filtros afectivos que seleccionan lo que queremos ver. Esta es una de las formas más íntimas y peligrosas del autoengaño, la que nos impide conocer realmente a quienes amamos. Estereotipos sociales, confirmar lo que creemos del otro. El sesgo de confirmación también alimenta los estereotipos de clase, género, raza o nacionalidad. Cuando alguien sostiene una creencia prejuiciosa, por ejemplo, que ciertos grupos son más violentos, menos inteligentes o más corruptos, tenderá a notar selectivamente los casos que confirman ese prejuicio, ignorando la mayoría de los datos que lo refutarían. Este fenómeno ha sido documentado ampliamente en psicología social. Las personas tienden a recordar mejor los eventos que confirman sus expectativas y a olvidar los que las contradicen. Así, los estereotipos se perpetúan no porque estén basados en hechos, sino porque el sesgo de confirmación actúa como un filtro que distorsiona la percepción de la realidad.
Además, cuando alguien es confrontado con datos que refutan su prejuicio, muchas veces no cambia de opinión, sino que racionaliza la excepción, ella no es como los demás, refuerza su postura. Eso es solo una estadística manipulada, o ataca la fuente, eso lo dicen los medios vendidos. El prejuicio no es solo ignorancia, es una estructura cognitiva defendida activamente contra la verdad. La ilusión de objetividad personal. Una de las formas más sutiles en que opera el sesgo de confirmación es a través de la creencia de que no lo sufrimos. Tendemos a pensar que son los otros los que están cegados por sus creencias, mientras nosotros somos objetivos, racionales y abiertos. Esta ilusión de inmunidad es peligrosa porque impide la autocrítica. Peter Basson lo entendió muy bien, sus experimentos no solo demostraban que las personas buscaban confirmar hipótesis erróneas, sino que lo hacían con absoluta seguridad subjetiva. No dudaban de su razonamiento. Y eso es lo más inquietante, que el sesgo no se siente como un sesgo, sino como evidencia. Reconocer esto es el primer paso hacia la vigilancia crítica de nuestros propios procesos mentales. No basta con saber que el sesgo existe, hay que aprender a buscarlo en uno mismo, donde es más difícil de detectar. Creer que tenemos razón, ignorancia, instinto o autoengaño. ¿Por qué estamos tan convencidos de tener razón, incluso cuando nos enfrentamos a pruebas que contradicen nuestras creencias? ¿Es la ignorancia el motor de esta certeza? ¿O acaso se trata de algo más profundo, un instinto ancestral o un mecanismo sofisticado de autoengaño? A continuación exploraremos las raíces más complejas del fenómeno, combinando perspectivas de la biología evolutiva, la psicología cognitiva y la crítica cultural para intentar responder por qué la mente humana prefiere la certeza, aunque sea falsa, a la incertidumbre, aunque sea más honesta. Instinto de certeza, una herencia evolutiva. Desde la perspectiva de la biología evolutiva, la búsqueda de certeza puede tener raíces adaptativas. En un entorno ancestral donde las decisiones rápidas podían significar la diferencia entre la vida y la muerte, dudar demasiado podía ser fatal. El cazador que se cuestionaba si realmente había un depredador detrás del arbusto quizás moría mientras deliberaba. La confianza rápida en la propia evaluación, aunque no fuera siempre correcta, ofrecía una ventaja de supervivencia. La psicología evolutiva ha sugerido que ciertos sesgos cognitivos, incluido el de confirmación, no son errores, sino heurísticas exitosas para manejar la complejidad del entorno con recursos mentales limitados. El cerebro no está diseñado para buscar la verdad en sentido absoluto, sino para tomar decisiones suficientemente buenas, suficientemente rápido. La necesidad de eficiencia cognitiva favorece atajos que, aunque puedan distorsionar la realidad, maximizan la acción. Así, el instinto de tener razón puede no ser un defecto, sino un subproducto de un sistema adaptado para sobrevivir en contextos donde la velocidad era más importante que la precisión. Pero lo que fue útil en la sabana africana, puede ser desastroso en el mundo moderno, donde la verdad compleja y matizada es más relevante que la reacción instintiva. El pensamiento como arma de defensa, no de búsqueda. Otra explicación complementaria proviene de la psicología cognitiva moderna. El pensamiento no evolucionó primariamente para encontrar la verdad, sino para defender nuestras posiciones. Hugo Mercier y Dan Sperber, en su influyente teoría de la argumentación, sostienen que la razón humana surgió no como una herramienta neutral de análisis, sino como una estrategia social para persuadir, justificar y ganar disputas. Desde esta perspectiva, el pensamiento no busca objetividad, sino victoria en la interacción con otros. En lugar de corregir nuestras ideas, usamos la razón para encontrar argumentos que las justifiquen. Y cuando nos enfrentamos a datos contrarios, no los evaluamos con imparcialidad, sino que activamos mecanismos defensivos, buscamos excepciones, desconfiamos de la fuente, reinterpretamos los hechos. Todo con tal de mantener intacta nuestra visión del mundo. Peter Basson intuía ya esta tendencia en sus experimentos. La mayoría de los participantes no intentaban refutar su hipótesis inicial, sino buscar datos que la confirmaran. No buscaban saber si estaban equivocados, sino reafirmarse. La lógica se subordinaba al deseo de tener razón. Esto sugiere una tesis inquietante: la razón, lejos de ser nuestro instrumento para escapar del error, puede ser la principal herramienta para conservarlo. Razonamos no para ver, sino para sostener lo que ya vemos.
La ilusión de tener razón, entonces, no sería una falla de nuestro pensamiento, sino su función primaria. Autoestima y certidumbre, un vínculo profundo. Si la certeza tiene raíces evolutivas y sociales, también tiene una dimensión afectiva fundamental, su relación con la autoestima. Creer que tenemos razón no es solo una postura intelectual, sino una fuente de estabilidad emocional. Cambiar de opinión no solo implica rectificar un dato, implica admitir que estuvimos equivocados, que fallamos, que somos falibles. Esto tiene un costo psíquico alto. La identidad, como construcción narrativa, depende de una sensación de coherencia. Cuando una creencia central es refutada, no solo se derrumba una idea, sino una parte de nuestro yo. Por eso el sesgo de confirmación es tan difícil de combatir, porque es una forma de protegernos de la disonancia interna, del vacío que deja el reconocimiento de un error profundo. Numerosos estudios muestran que las personas reaccionan emocionalmente ante evidencias que contradicen sus creencias más queridas. El cerebro interpreta la contradicción no como un dato, sino como una amenaza. Se activan regiones relacionadas con el dolor y el miedo, y se buscan respuestas defensivas. La mente, en esos momentos, se cierra no por ignorancia, sino por necesidad emocional. Creer que tenemos razón, entonces, es una forma de sentir que tenemos valor. El autoengaño no es mera soberbia, sino un escudo psicológico. Y si queremos combatirlo, no basta con invocar la lógica, hay que reconocer la fragilidad que lo sostiene. Cultura de la certeza, entre la arrogancia y la recompensa. A esta estructura interna del sesgo se le suma una dimensión cultural. Vivimos en una sociedad que premia la seguridad y castiga la duda. Desde la infancia se nos enseña a dar respuestas, no a hacer preguntas. En el aula, el alumno que sabe es el que contesta sin vacilar. En los medios, el experto es el que habla con autoridad, no el que reconoce límites. En la política, el líder fuerte es el que jamás se retracta. La cultura construye un modelo de virtud basado en la certeza como sinónimo de verdad y poder. Esto refuerza una pedagogía del dogma. Aprendemos que cambiar de opinión es signo de debilidad, que dudar es un problema y que equivocarse es un fracaso. Por eso incluso los más educados caen en el sesgo de confirmación. El sistema social recompensa la obstinación y penaliza la apertura. En este entorno, la ilusión de tener razón se vuelve funcional. Nos da estatus, confianza, liderazgo. Pero al mismo tiempo, construye una cultura narcisista, encerrada en sus propias convicciones, impermeable al diálogo real. La sociedad produce no solo individuos sesgados, sino instituciones sesgadas, incapaces de revisar sus supuestos fundamentales. ¿Buscar la verdad o tener razón? La pregunta fundamental que emerge de este análisis es ética y existencial. ¿Queremos realmente saber la verdad o solo tener razón? Son caminos distintos. Buscar la verdad exige humildad, apertura, voluntad de equivocarse y disposición al cambio. Tener razón, en cambio, exige firmeza, convicción, defensa de uno mismo. La tensión entre estas dos actitudes está en el centro de toda vida intelectual y moral. Y si bien no siempre se excluyen mutuamente, en muchas ocasiones entran en conflicto. Cuando un científico falsea datos para confirmar su teoría, cuando un político distorsiona la información para sostener su narrativa, cuando una persona se aferra a una creencia a pesar de las pruebas en contra. Lo que está eligiendo no es la verdad, sino el poder de tener razón. Peter Basson no fue un filósofo moral, pero sus descubrimientos plantean una cuestión ética radical. Si sabemos que nuestra mente está inclinada a confirmar lo que ya cree, ¿qué responsabilidad tenemos de resistir ese impulso? ¿Es suficiente con saber que estamos sesgados, o tenemos el deber de luchar activamente contra ese sesgo? Aceptar esta responsabilidad no es fácil. Implica una disposición constante a desconfiar de nuestra propia certeza, a escuchar con atención al que piensa distinto, a someter nuestras ideas a prueba. Implica, en suma, poner la verdad por encima del orgullo. Peter Basson y su legado, del experimento al pensamiento crítico. La verdadera importancia de un descubrimiento científico no se mide únicamente por su novedad, sino por su capacidad para abrir nuevas rutas de pensamiento. En ese sentido, Peter Basson no solo diseñó un experimento sorprendente, plantó una semilla que transformaría la psicología cognitiva y el estudio del pensamiento humano en las décadas siguientes.
Su legado no reside únicamente en la tarea de selección, sino en haber desvelado una grieta en el corazón mismo de nuestra racionalidad. Esta sección propone explorar la amplitud de esa influencia. Desde sus otros trabajos experimentales hasta su impacto en figuras como Daniel Kahneman, Amos Tversky y Kate Stanovich, veremos cómo Basson ayudó a cambiar la forma en que concebimos la mente humana. Ya no como una máquina lógica, sino como un sistema vulnerable a errores sistemáticos. De esa transformación nació una nueva forma de pensamiento crítico, más humilde, más realista, más orientada a corregir que a confirmar. Otros experimentos clave, el razonamiento condicional y la lógica natural. Además de su famoso experimento de la tarea de selección, Basson desarrolló investigaciones fundamentales sobre el razonamiento condicional y la forma en que las personas interpretan las proposiciones lógicas en la vida cotidiana. En particular, estaba interesado en cómo los seres humanos entienden proposiciones del tipo, si P, entonces Q. Basson mostró que la mayoría de las personas no razonan con operadores lógicos abstractos, como lo haría un matemático o un programa informático. En cambio, interpretan las oraciones de forma contextual, con base en experiencias previas, asociaciones culturales y supuestos implícitos. De ahí su noción de lógica natural, en contraste con la lógica formal. Por ejemplo, si una persona escucha, si llueve, entonces la calle se moja, tenderá a pensar que si no llueve, entonces la calle no se moja, lo cual es un error lógico, la calle podría mojarse por otros motivos. Sin embargo, esta forma de razonar tiene sentido en contextos cotidianos. La mente humana no opera según los principios de la lógica clásica, sino según patrones prácticos y adaptativos. Este tipo de investigaciones fue esencial para desmontar una idea dominante en la psicología de mediados del siglo XX, la visión del ser humano como Homo rationalis, un agente perfectamente lógico que simplemente no tenía toda la información. Basson demostró que incluso con información completa, nuestros razonamientos pueden ser defectuosos por su propia estructura. De Basson a Kahneman y Tversky, la revolución de los sesgos. El trabajo de Peter Basson no quedó aislado. Inspiró una auténtica revolución en el estudio de la mente humana. En las décadas de 1970 y 1980, Daniel Kahneman y Amos Tversky sistematizaron muchos de los errores de razonamiento identificados por Basson en una teoría coherente. La teoría de los sesgos cognitivos y las heurísticas. Kahneman y Tversky identificaron múltiples formas en que las personas se desvían sistemáticamente del pensamiento lógico, el sesgo de anclaje, el de representatividad, el efecto marco, entre otros. El sesgo de confirmación, en particular, ocupó un lugar central. La tendencia a buscar y priorizar información que valida nuestras creencias previas fue vista como un sesgo madre, del cual derivan muchos otros. Los estudios de Kahneman y Tversky confirmaron y extendieron los hallazgos de Basson, pero también los reformularon desde una perspectiva estadística y probabilística. El error ya no era simplemente lógico, era también una mala interpretación de la incertidumbre y del azar. Basson abrió la puerta, Kahneman y Tversky construyeron el edificio. Y en ese edificio se alojaron, con el tiempo, múltiples disciplinas, economía conductual, neurociencia, pedagogía, teoría de la argumentación. La idea de que el pensamiento humano es falible, sesgado y, sin embargo, predecible, cambió la manera en que nos entendemos como agentes racionales. Kate Stanovich, el pensamiento racional como segunda mente. Otro autor que extendió el legado de Basson es Kate Stanovich, quien formuló una teoría influyente sobre la racionalidad como una facultad distinta de la inteligencia. Según Stanovich, no basta con tener un alto coeficiente intelectual para pensar bien, la racionalidad requiere una disposición activa a desafiar nuestros propios impulsos mentales, lo que él llama el pensamiento reflexivo. Stanovich distingue entre lo que llama Sistema 1, rápido, automático, intuitivo, y Sistema 2, lento, deliberativo, crítico, conceptos popularizados por Kahneman en su libro Thinking, Fast and Slow. Para Stanovich, muchas de las personas más brillantes intelectualmente no son racionales porque no activan el Sistema 2 para cuestionar las conclusiones impulsivas del Sistema 1. Aquí vuelve a emerger el sesgo de confirmación, como fenómeno propio del Sistema 1, es rápido, placentero, automático. El pensamiento crítico, en cambio, exige esfuerzo, entrenamiento, voluntad.
Stanovich sostiene que Basson fue uno de los primeros en mostrar experimentalmente que la racionalidad no es espontánea, sino que debe cultivarse contra la corriente de nuestros impulsos naturales. El sesgo de confirmación como núcleo del pensamiento irracional. Con el paso del tiempo, muchos psicólogos comenzaron a ver el sesgo de confirmación no solo como un error entre otros, sino como el núcleo estructural del pensamiento irracional. Es el sesgo que impide ver otros sesgos. Es el filtro que selecciona qué evidencia tomamos en serio. Es el mecanismo que conserva las creencias defectuosas incluso frente a la contradicción. Desde la negación del cambio climático hasta la creencia en teorías conspirativas, desde los fanatismos religiosos hasta los errores judiciales, el sesgo de confirmación aparece como el lubricante de toda ilusión colectiva. Su ubicuidad lo convierte en un fenómeno no solo psicológico, sino cultural, político, epistemológico. Peter Basson no lo nombró de ese modo en sus primeros escritos, pero sus experimentos lo mostraban claramente. En cada persona que evitaba tocar la tarjeta que podía refutar su hipótesis, se revelaba un patrón profundo: no queremos saber que estamos equivocados. El sesgo de confirmación no es solo un error técnico, es una forma de proteger nuestra visión del mundo. Un cambio de paradigma, de la razón ideal a la razón real. Quizás el mayor legado de Basson fue inaugurar un nuevo paradigma en la comprensión del pensamiento humano. Antes de él, la psicología cognitiva estaba dominada por una visión computacional, la mente como procesador de símbolos, como un sistema formal que debía alinearse con las reglas de la lógica. Basson introdujo una visión más empírica, más experimental, más humana, la razón como un fenómeno falible, influido por emociones, contextos, hábitos y deseos. En lugar de estudiar cómo deberíamos pensar, comenzó a estudiarse cómo realmente pensamos. Este cambio fue decisivo no solo para la psicología, sino para todas las disciplinas que se basan en la racionalidad humana, la ciencia, la pedagogía, la filosofía. Reconocer que el pensamiento humano no es naturalmente lógico obliga a diseñar entornos, instituciones y métodos que ayuden a corregir sus errores. En ese sentido, el trabajo de Peter Basson es una contribución al pensamiento crítico. No como conjunto de reglas abstractas, sino como una práctica cotidiana de vigilancia mental, de atención a nuestros impulsos, de disposición a cambiar de opinión. Su obra es un llamado a una forma de humildad cognitiva que, en una época saturada de certezas arrogantes, sigue siendo más urgente que nunca. ¿Podemos liberarnos del sesgo de confirmación? Aceptar la existencia del sesgo de confirmación en nuestro pensamiento cotidiano puede resultar tan desconcertante como descubrir que uno ha vivido años con un defecto óptico sin saberlo. Pero una vez identificado el error, surge la pregunta crucial: ¿es posible corregirlo? Podemos educarnos, entrenarnos o reestructurar nuestro pensamiento para escapar, aunque sea parcialmente, de esta trampa mental. Ahora analizaremos herramientas, actitudes y prácticas que pueden ayudarnos a enfrentar el sesgo de confirmación, no como un enemigo que puede eliminarse por completo, sino como un defecto al que es posible resistir conscientemente. El pensamiento lateral, caminos no obvios hacia la verdad. Uno de los antídotos más poderosos contra el sesgo de confirmación es el pensamiento lateral, concepto popularizado por Edward de Bono. Este enfoque busca romper con la rigidez del pensamiento lógico lineal, promoviendo soluciones creativas que surgen de mirar un problema desde ángulos inesperados. Si el sesgo de confirmación se basa en seguir siempre el mismo camino, el que reafirma nuestras ideas, el pensamiento lateral invita a tomar rutas alternativas, muchas veces contrarias al instinto. Aplicado a la vida práctica, esto puede implicar hacerse preguntas contrarias a nuestras creencias habituales, explorar explicaciones alternativas o incluso defender posturas opuestas a las nuestras como ejercicio mental. La clave no es abandonar la lógica, sino ampliar el campo de búsqueda y permitir que la disonancia cognitiva emerja como oportunidad, no como amenaza. El abogado del diablo: argumentar contra uno mismo. Otro método útil es la técnica del abogado del diablo, que consiste en asumir deliberadamente una posición contraria a la propia, no para destruirla, sino para ponerla a prueba desde dentro. Esta práctica, común en la formación jurídica y filosófica, implica un ejercicio de honestidad intelectual. Si mis ideas no pueden resistir una crítica interna rigurosa, tal vez no son tan sólidas como creo.
Al obligarnos a construir los argumentos contrarios, entrenamos nuestra mente en la evaluación imparcial de alternativas, debilitando así el mecanismo automático del sesgo de confirmación. Este proceso es incómodo y exige una fortaleza que no todos están dispuestos a cultivar, pues implica asumir, al menos hipotéticamente, que podríamos estar equivocados. Pero en esa incomodidad radica precisamente su valor formativo. El método socrático, educar mediante la duda. Sócrates, siglos antes de Básón, ya había intuido el poder del autoengaño. Su método consistía en hacer preguntas incisivas a sus interlocutores, no para humillarlos, sino para conducirlos a una forma de autodescubrimiento. El elenchus, el cuestionamiento socrático, es una herramienta para desmantelar opiniones infundadas, no mediante la imposición de una verdad, sino mediante el ejercicio de la duda. Hoy en día, el método socrático puede aplicarse en contextos educativos, terapéuticos o incluso introspectivos. Preguntarse, por ejemplo, ¿qué evidencia tengo realmente? ¿Qué pruebas aceptaría como refutación de mi creencia? ¿Estoy dispuesto a cambiar de opinión si me demuestran que estoy equivocado? Estas preguntas abren espacio para un pensamiento más reflexivo, más lento y menos dependiente del impulso de confirmar. Educar para la duda, el pensamiento crítico en la formación. Uno de los caminos más sólidos para combatir el sesgo de confirmación es la educación, pero no entendida como acumulación de datos, sino como formación en el pensamiento crítico. Enseñar a pensar es más importante que enseñar qué pensar. En un mundo saturado de información, el problema ya no es la ignorancia, sino la selección de la información en función de creencias previas. Desde la escuela primaria hasta la universidad, deberían cultivarse habilidades como distinguir hechos de opiniones, evaluar fuentes, considerar puntos de vista opuestos y reconocer las propias limitaciones cognitivas. Esto no solo mejora la calidad del juicio individual, sino que fortalece la deliberación democrática al formar ciudadanos capaces de dialogar sin encerrarse en sus burbujas ideológicas. Desarrollar una pedagogía de la duda, lejos de fomentar el relativismo, promueve una actitud más rigurosa, más exigente consigo misma, más dispuesta a aprender. No se trata de crear escépticos sistemáticos, sino pensadores humildes y vigilantes. La humildad intelectual, reconocer que podemos estar equivocados. Si el sesgo de confirmación nace del deseo de tener razón, su antídoto más profundo es la humildad intelectual. Esta virtud consiste en reconocer que nuestro conocimiento es limitado, que nuestras creencias pueden ser erróneas y que cambiar de opinión no es signo de debilidad, sino de crecimiento. La humildad intelectual no implica resignación ni duda paralizante. Significa mantener una actitud abierta ante nuevas evidencias, estar dispuesto a corregir errores y evitar el dogmatismo. Esta disposición es especialmente difícil de cultivar en culturas que premian la seguridad, la afirmación categórica y la apariencia de control. Sin embargo, los verdaderos pensadores no temen la incertidumbre, la habitan, la interrogan, la utilizan como brújula. Filósofos como Karl Popper defendieron esta actitud como el fundamento mismo del conocimiento científico. Toda afirmación debe estar abierta a la falsación. Aplicar este principio en la vida cotidiana es una forma de ética cognitiva, una práctica de sinceridad mental frente a la complejidad del mundo. Ejercicios prácticos para desafiar nuestras creencias. Además de actitudes generales, existen ejercicios concretos que pueden ayudarnos a identificar y contrarrestar el sesgo de confirmación. Algunos de ellos son: 1. El diario de creencias, escribir nuestras creencias más firmes y luego listar posibles objeciones a cada una. 2. Buscar fuentes contrarias, leer activamente textos que contradigan nuestras ideas, no para rechazarlos, sino para entenderlos. 3. El test de falsabilidad, preguntarse qué prueba concreta nos haría abandonar una creencia determinada. 4. La reversión de roles, imaginar que defendemos la postura contraria ante un público neutral. 5. El debate interno, formular internamente una discusión entre nuestras ideas y sus críticas más fuertes. Estos ejercicios no garantizan la neutralidad, pero nos entrenan en la vigilancia cognitiva. Como cualquier habilidad, el pensamiento crítico se fortalece con la práctica consciente y constante. La comunidad como correctora de sesgos. Por último, no debemos olvidar que el pensamiento no ocurre en el vacío. Somos seres sociales, y nuestras ideas se forman, se validan y se transforman en contacto con otros.
En ese sentido, la comunidad puede ser un espacio de confirmación o de corrección. Todo depende de su calidad deliberativa. Una comunidad abierta, diversa y plural, donde las ideas se discuten sin miedo y se valoran los argumentos más que las identidades, puede convertirse en una herramienta para contrarrestar nuestros sesgos. El debate honesto, el disenso respetuoso y la disposición a aprender de otros son pilares del pensamiento colectivo sano. En cambio, las comunidades cerradas, ideologizadas o dogmáticas funcionan como cámaras de eco, donde el sesgo de confirmación se refuerza y se vuelve impermeable a la crítica. Por eso, la arquitectura institucional y cultural que rodea al pensamiento es tan importante como el entrenamiento individual. Pensar contra uno mismo, una tarea permanente. Liberarse del sesgo de confirmación no es una meta que se alcanza y ya está, sino una tarea permanente, una práctica de vigilancia interior. Exige autoconocimiento, entrenamiento, humildad y comunidad. En última instancia, implica aprender a pensar contra uno mismo, como decía el filósofo Pierre Bourdieu, sospechar de nuestras certezas, examinar nuestras intuiciones. Y convertir el acto de pensar en un ejercicio de honestidad radical. Peter Basson nos mostró la trampa. Kahneman y Stanovich nos ofrecieron las herramientas. Nosotros debemos decidir si queremos, y podemos, usarlas. El delicado arte de equivocarse. En el fondo de toda afirmación categórica, de toda certeza blindada, de todo juicio inamovible, late una forma de temor, el miedo a estar equivocados. Esa ansiedad por mantenernos en lo correcto no es una simple obstinación, sino una estructura psicológica, emocional y cultural profundamente arraigada. No se trata solo de creer en lo que creemos, sino de sostener con ello nuestra identidad, nuestra coherencia, nuestro lugar en el mundo. Peter Basson nos tendió un espejo. Un espejo incómodo, casi humillante, uno que no refleja nuestros pensamientos como queremos verlos, sino como realmente operan. A través de un sencillo experimento, desnudó una debilidad estructural en nuestra manera de razonar. No somos lógicos por naturaleza. No estamos diseñados, al menos espontáneamente, para buscar la verdad. Lo que buscamos es confirmación. Buscamos tranquilizarnos. Reafirmarnos. Sentir que el mundo tiene sentido porque encaja con nosotros, no porque nosotros encajamos con él. Pero si hay algo verdaderamente humano, no es la perfección racional, sino la capacidad de reconocer nuestros errores y aprender de ellos. Ese gesto, humilde y poderoso, no solo transforma nuestro pensamiento, sino que constituye una ética. Equivocarse no es el final del pensamiento, sino su posibilidad más fértil. El sesgo de confirmación, así entendido, no es un defecto ocasional del juicio, sino una expresión de nuestra vulnerabilidad. No somos dioses lógicos ni máquinas imparciales, somos seres que sienten, que temen, que necesitan pertenecer. La dificultad para ver lo que contradice nuestras ideas no es un fallo accidental, sino una herencia de nuestra evolución. Pero precisamente por eso, reconocerlo y enfrentarlo es un acto de trascendencia. No se trata, entonces, de erradicar el sesgo como quien elimina un virus, sino de convivir con él lúcida y críticamente. De vigilarlo como se vigila a un adversario astuto, sabiendo que siempre encontrará nuevas formas de disfrazarse. Y, aún así, persistir. Persistir en la búsqueda de un pensamiento más abierto, más reflexivo, más valiente. Porque no hay mayor valentía que pensar contra uno mismo. En tiempos donde la polarización, la posverdad y la saturación informativa amenazan con convertir la conversación en trincheras, la enseñanza más profunda de Basson no es solo cognitiva, sino cívica. Nos recuerda que pensar bien es también vivir bien con los otros, aceptar que la discrepancia no es una amenaza, sino una oportunidad. Que la verdad, si acaso existe, no se impone, sino que se construye en un diálogo donde nadie posee la razón de forma absoluta. Tal vez no podamos pensar sin sesgos. Tal vez el deseo de tener razón esté inscrito en lo más hondo de nuestra carne mental. Pero podemos aspirar a cultivar un pensamiento consciente de sus límites, que sepa detenerse antes de juzgar, que sepa escuchar antes de responder, que se atreva a decir, no lo sé, podría estar equivocado. Necesito pensarlo mejor. Y en ese reconocimiento humilde, se abre una posibilidad que no es solo intelectual, sino ética y política, la posibilidad de una mente democrática, hospitalaria, capaz de convivir con la diferencia sin anularla.
Una mente que, lejos de petrificarse en sus certezas, se transforma en el acto mismo de pensar. Quizá el verdadero conocimiento no consista en acumular certezas, sino en pulir nuestras dudas. Y quizá el mayor legado de Peter Basson no sea habernos mostrado cómo pensamos mal, sino habernos enseñado que pensar mejor es, ante todo, una elección. Una elección difícil, sí. Pero también una de las pocas que todavía podemos hacer libremente.